todas y todos. Gracias por acompañarnos. Tenemos sillas vacías en la primera fila, como siempre. Gracias por asistir a Flavio. Disculpen la voz, pero esto es un poco afónica. Y como sé que hoy es una primera vez aquí de mucho que decir, yo de momento me voy a limitar a presentarles y a dejarles que hablen, que tienen bastante de qué hablar. Tomará la palabra Jorge Salvador Galindo, que es de la editorial, que edita los dos libros que presentamos hoy, Pepe Plata, y que además nos hablará de la importancia de estos dos títulos. Luego, si no hubo cambios en mi ausencia, ya intervendrá Pepa Barrios, que aunque no es la autora de ninguno de los libros que se presenta aquí, nos va a hablar en representación del autor que nos falta, Marco Lúbrico, que presenta Las sendas del cimarrón. Por último, no por ello menos importante, tenemos a Diego Medrano, que nos hablará del libro que hoy presenta, que es Dejemos el pesimismo para tiempos mejores. Un libro que va, pues para quien le conoce, bastante en su línea, él nos lo comentará. Paso la palabra a Jorge, luego sucesivamente irán hablando en la mesa. Como siempre, si quieren, intervengan y cuéntenos lo que les parece. Bueno, buenas tardes. Antes de nada, quiero dar las gracias a todos por venir y en especial a la librería Cervantes y al Foro Abierto por haber organizado esta presentación. Como Susana ya presentó a Pepa y a Diego, pues yo quería leer un fragmento de una conferencia que dictó Boris Vian, que se titula Utilidad de una literatura erótica. No, lo de erótica no tiene nada que ver más que con el libro de Marco Lúbrico, pero creo que define perfectamente este fragmento el espíritu de la colección subversiva y su esencia y lo que nosotros pretendemos con ella. Voy a leerlo. Huelga decir que si queremos merecer el título de escritores activos, debemos intentar ejercer una serie de efectos variados, agradables o desagradables, hacer reír al lector, hacerlo llorar, inquietarlo, excitarlo, aunque siempre materialmente. Entiéndase que la emoción ha de tener resultados constatables, y en caso de que, por ejemplo, lloremos, debemos derramar lágrimas auténticas. Resulta muy decepcionante intentar producir cierto tipo de emociones negativas. Generalmente, cuando tratamos de provocar malestar en una pobre víctima, nos exponemos a que se ponga enferma del hígado y cierre el libro en la página 50. Por supuesto, no digo que las sensaciones más violentas ni las más positivas sean las más interesantes. Por otra parte, las más violentas para algunos, a otros solo les originan mínimas excitaciones. Lo importante es elegir. Esto, esencialmente, es la colección subversiva. En el caso de Diego Medrano, yo creo que lo consigue a través de una reflexión sobre el binomio cultura-vida y a través de la presentación de situaciones y personajes, presentación y descripción de situaciones y personajes al margen, ¿no? En el caso de Marco Lúbrico, pues a través del erotismo, es una novela canalla, con un tufillo machista, que ya nos explicará Pepa por dónde van los tiros, y anula totalmente los tabúes sexuales de siempre. Yo sobre esto no tengo nada más que decir, así que sí, Diego, cuando quieras. ¿Yo primero? Sí, como queráis. Muy bien. Bueno, a mí lo que me gustaría decir primero, en primer lugar, es que era hora ya de que viniesen una serie de editores que tienen interés por la literatura, que saben de qué va el negocio y un poco que luchan por ello. Aquí en Asturias se produce una situación completamente insólita, paradójica y deprimente, ¿no? Habiendo una cantera excelente de escritores, habiendo unos libreros de primera categoría, tenemos los editores más tontos de España, aquí. Los editores más tontos de España son asturianos todos. Una que era telefonista monta una editorial
para ir a comer con los políticos y no saben ni los autores dónde están los libros. Otro que no va a las presentaciones de libros, tiene un lacayo por ahí que le da 30 euros y le presenta todos los libros. Otro de más allá, bueno, es que esto es de risa. Esto es de risa. El grupo de León pregunta, bueno, ¿pero qué os pasa en Asturias? Digo, ¿y en Asturias qué nos pasa? Bueno, que esto es lo de los picapiedra. ¿Tuviste los picapiedra alguna vez? Pues esto es igual. Lo único que saben es una cosa, poner cara de gilipollas al político de turno para venderle media tirada, ¿no? Luego, claro, el político de turno borracho por ahí se ríe de ellos, ¿no? Porque les ha dado una limosna. Pero bueno, en fin. Bueno, entonces aquí hay unos editores profesionales, hay unos editores que reivindican un poco la edición. A mí esta editorial me recuerda mucho a editoriales francesas, con pintores exprofeso que ilustran los libros, el gramaje, el papel, la tirada, todos estos rollos de los que yo no sé nada, el book crossing o de más allá, todo esto, como para explicar a los editores de aquí lo que es el book crossing, como para explicarlo. Entonces, yo les voy a explicar de qué va mi libro muy brevemente. Vamos a ver. La semana pasada estuvo aquí Peraín Ferrer, académico de la lengua, posiblemente dentro de poco premio Nobel y una de las máximas figuras de la intelectualidad española. Incidía Pera sistemáticamente, tanto en la comida como después en los encuentros, en una poética que a mí me llamó mucho la atención. Él decía, la literatura está en las palabras. La literatura está en las palabras. Esto es complejísimo, complejísimo. Él lo que venía a decir era que, digamos, la novela solamente existe en la novela y fuera de la novela que no existe. Algo así, por poner otro ejemplo, como que si yo voy a ver una película sobre París, el París de mi película solamente existe en la película, no existe en la realidad, ¿no? Claro, esto a mí lo que me provocó fue un shock completo, porque digo yo, ¿dónde está la estética novísima? La estética novísima de aunar cultura y vida en la misma identidad, y aquella poética de Guim Ferrer en los 80 que decía, en la dicotomía cultura-vida, yo jamás he tenido otra vida que no sea la cultura. No es ningún trabalenguas, Yo creo que básicamente en España hay dos tipos de lectores. De editores hay muchísimos. Podríamos hacer taxonomía de todos, los zoológicos, los analfabetos, todos. Pero yo creo que verdaderamente de lectores hay dos tipos de lector. Uno, el lector que quiere una historia para pasarlo bien, como una película de Stallone o algo de esto, y el lector que quiere aprender. El lector que busca respuestas. Creo que estos son los dos lectores que hay en España. Bien. Claro, nosotros podemos coger, por ejemplo, muchísimos autores y son completamente inocuos. Es decir, te puedes leer la obra completa, terminas la obra completa y no sabes nada de literatura, de pintura, de cine, de nada. No sabes nada, salvo que la abuelina lloraba cuando le veía. Bueno, bien. Entonces, yo creo verdaderamente que el género contemporáneo, ahora mismo que compite con Internet, que compite con los blogs, que compite con esto, tiene que dar respuestas y tiene que hacer una literatura de la literatura. No creo en una cultura que solamente acaba en la cultura, porque entonces es que no sirve para nada. No sirve para nada. Si yo entro en una exposición de pintura y la exposición de pintura solamente existe en la exposición y no me ha traspasado, no me ha llevado a sitios, no me ha llevado tanto interiores como exteriores, es que no vale para nada. No vale para nada. Entonces, esta poética. A esta poética yo recuerdo otra insistencia muy fuerte de Leopoldo María Panelo, que me decía en Madrid. Tenía obsesión, lo primero, por ir al Zara a comprar un abrigo. Vale. Fuimos al Zara a comprar el abrigo y luego tenía obsesión y repetía sistemáticamente: Kafka es un escritor realista. Kafka es un escritor realista. Es una reflexión, ¿Lo es? Me recuerda aquella frase de Kurt Cobain que decía
no basta que seas un paranoico, no quiere decir que no te persigan. Que seas un paranoico no quiere decir que no te persigan. Entonces, yo verdaderamente, el psicoanalista francés Lacan tenía una teoría que yo he aplicado mucho a mi libro, que es la teoría de los placeres inmediatos de la burguesía. Él decía que la burguesía siempre aplazaba los placeres inmediatos. ¿Por qué? Porque se estaba jodiendo todo el puto día. Es decir, yo soy profesor de instituto, me viene una película, bueno, ya la veré. Me viene un buen libro, bueno, ya lo leeré. Tal. ¿Por qué? Porque mi vida cotidiana es la de joderme, ¿no? Era como aquello que decía Juan Benet. ¿Quién lee a Corintellano? Pues todas las chicas que están cansadas de fregar y llegan a casa reventadas, ¿no? Leen a Corintellano como lenitivo. Bien, entonces, esto de los placeres inmediatos, esto es, digamos, lo que me interesa a mí. Es lo que me interesa a mí. Es decir, una cultura inmediata que habla de placeres inmediatos, habla del aquí y el ahora y habla de toda esta teoría francesa del agente provocador, que es un elemento de la cultura que irrumpe en nuestra vida y nos la vuelve loca. El agente provocador inferreriano, eso es. Que puede ser un cuadro de Duchamp, que puede ser una película de Godard, que puede ser lo que sea, ¿no? Entonces, claro, yo creo, o me gustan mucho, aquellos personajes que están manejados por sus lecturas y no saben si son, y elaboran a partir de ellas toda una teoría del deseo. Es a mí lo que me interesa. Y no me interesa nada aquellos que la cultura pasa por ellos, pues bueno, como nada, ¿no? Que no tal. Entonces, esta es la teoría. ¿De qué me acusan? Bueno, pues lo digo claramente. Dicen, por ejemplo, es que chico, tú en uno de tus libros, Dos prostitutas, con un excursus terrible sobre Shakespeare, es que eso no es creíble. ¿Pero cómo que no es creíble? Yo lo he dicho muchas veces, que los gremios que más leen son la prostitución y los taxistas. Son los que más leen, pues que son los que más tienen tiempo para leer. Y para ver basura en la televisión y ver a tal, pues no. Tenía Manolo Vicén una reflexión muy buena, que decía, el libro bueno sale baratísimo, porque te cuesta lo mismo que un cubata. Ahora mismo, cogemos Horacio, cogemos Virgilio, cogemos tal, no vale más de 8 euros. No vale más de 8 euros. El libro malo es carísimo. ¿Por qué? Porque te cuesta 25 o 30 euros y tal. Entonces, yo verdaderamente creo que la cultura hoy en día, más que nunca, está en la clase media, sin que postergue los placeres inmediatos, y está en la clase baja. Está en la clase baja. ¿Por qué? Porque a nosotros nos hace mucha gracia ver a un gitano salir por televisión. Pero claro, si abres la ventana y lo ves debajo de tu casa, claro, es que es lo mismo. Entonces, se busca algo diferente por eso, como principio de excelencia. Entonces, ¿yo qué hago? Bueno, yo hago una literatura de la literatura, una metaficción, un juego con la cultura. Me dicen, otro amigo, pero tú ¿has leído todo lo que citas? Gil de Viezma tenía una frase buenísima. Decía, pero era mejor la de Gil de Viezma. Decía, si yo hubiese leído todo lo que he escrito, sería un genio. Y eso que no practicaba escritura.